Hola a todos, continuamos desarrollando el tema de ecuaciones, sistemas e inecuaciones y en este séptimo vídeo vamos a ver cómo se resuelven las ecuaciones exponenciales. Entenderemos por ecuación exponencial aquella en la cual la x aparece en el exponente de una potencia. En el desarrollo de este vídeo vamos a ver tres casos. En el primero vamos a tener una potencia con x en el exponente e igualado a un número. Lo que vamos a hacer es expresar este número como una potencia de la misma base. Por ejemplo, 5 elevado a x cuadrado menos 4 igual a 1 partido de 125. 125 está relacionado con el 5, es 5 elevado al cubo, y 1 partido de 5 elevado al cubo es igual a 5 elevado a menos 3. Lo ponemos aquí, y si os fijáis ahora tenemos dos potencias que tienen la misma base. Para que coincidan, evidentemente tienen que tener los mismos exponentes. Los igualamos, pasamos el menos 3 al primer miembro, resolvemos la ecuación de segundo grado completa y obtenemos las soluciones 3 y 1. Para finalizar este primer caso, veamos un segundo ejemplo. 3 elevado a 4 menos 5x igual a la raíz cúbica de 9. Vamos a intentar expresar este número como una potencia de 3. 9 es 3 al cuadrado y toda raíz se puede expresar como una potencia de exponente fraccionario, 3 elevado a 2 tercios. Lo ponemos aquí. Tenemos dos potencias que tienen la misma base, con lo cual para que sean iguales, igualamos de nuevo los exponentes. Pasamos las x a un lado, los números a otro, despejamos la x y obtendríamos el valor 2 tercios. En el caso 2 vamos a ver aquellas ecuaciones exponenciales que son suma y o resta de potencias con la misma base. Para resolver este tipo de ecuaciones, vamos a aplicar un procedimiento que ya hemos visto en las ecuaciones bicuadradas, que era el del cambio de variable. En este caso, t elegiremos a la base que se repite elevado a x. Antes de ver cómo aplicar este cambio de variable, vamos a recordar tres propiedades de potencias que nos vendrán muy bien. La primera, si multiplicamos dos potencias con la misma base, se deja la misma base y se suman los exponentes. Si dividimos dos potencias con la misma base, se deja la misma base y se restan los exponentes. Y la potencia de una potencia, dejamos la misma base y multiplicamos los exponentes. Fijaros que en las tres propiedades, debajo del igual, hay una flecha que nos indica el sentido en el cual vamos a aplicar la propiedad. Es decir, si nosotros tenemos una base y en el exponente tenemos una suma, lo que haremos es transformar esa potencia como una multiplicación de otras dos. En el caso de que tengamos en el exponente una resta, será una división, y en el caso de que tengamos una multiplicación en el exponente, tendremos la potencia de una potencia. Manejar bien estas tres propiedades hará que tengamos éxito en el cambio de variable. Antes de desarrollar varios ejemplos dentro de este caso, vamos a realizar una especie de previo. Cuando tenemos este tipo de ecuaciones, normalmente identificáis muy bien el cambio de variable, que hemos dicho que es t igual a la base que se repite elevado a x, pero el problema viene después cuando tenéis que relacionar dicha t con el resto de los términos de la ecuación. Pues para eso vamos a ver varios ejemplos. Vamos a suponer que la base que se repite es 2, con lo cual el cambio de variable sería t igual a 2 elevado a x. Bueno, pues os voy a poner varios ejemplos para que veáis cómo realizar dicho cambio. En el primer ejemplo tenemos 2 elevado a x más 1. Hemos dicho antes, cuando hemos recordado las propiedades de potencias y el sentido en el cual las vamos a aplicar, que lo que vamos a hacer es transformar cuando tenemos una suma en una multiplicación, donde repetimos la base y ponemos cada uno de los exponentes. 2 elevado a x es t, con lo cual quedaría 2t. 2 elevado a x más 3, de nuevo lo transformamos en un producto con la misma base y cada uno de los sumandos. Esto sería t, 2 al cubo sería 8, con lo cual 8t. 2 elevado a x menos 1, si os fijáis tenemos ahora una resta, con lo cual lo vamos a transformar en una división, donde el minuendo, el término que aparece a la izquierda del menos, iría arriba, el exponente arriba, y el sustraendo, el que va a la derecha de la resta, iría abajo. Esto es t, esto es 2, tendríamos t partido de 2. 2 elevado a x menos 4, pues arriba 2 elevado a x, abajo 2 elevado a 4, 2 elevado a x es t, y 2 elevado a 4 es 16. 2 elevado a 2 menos x. Arriba, en la división, el numerador quedaría 2 elevado a 2, abajo quedaría 2 elevado a x en el denominador, 2 al cuadrado es 4,
2 a la x es t, con lo cual quedaría 4 partido de t. 2 elevado a 2x. En las propiedades vimos que cuando tenemos una multiplicación, esto se transforma en la potencia de una potencia. Como lo que nos interesa es tener una potencia de t, ponemos dentro del paréntesis 2 elevado a x y el 2 fuera. Con lo cual nos quedaría t elevado al cuadrado. Si mezclamos lo que hemos visto en estos 6 ejemplos anteriores, pues tendríamos lo que viene ahora. 2 elevado a 2x más 3. Como tenemos una suma, esto se transforma en una multiplicación y el 2 elevado a 2x se transforma en una potencia de t. Lo tenemos en el ejemplo f. 2 elevado al cubo sería 8, 2 elevado a 2x sería t cuadrado, con lo cual tendríamos 8t cuadrado. Y en el último ejemplo tenemos 2 elevado a 2x menos 2. Como tenemos una resta, esto se transforma en una división. En el numerador iría 2 elevado a 2x, en el denominador iría 2 elevado al cuadrado, que sería 4. De nuevo 2 elevado a x, ya lo hemos visto en el apartado f, quedaría t cuadrado partido de 4. Si nosotros somos capaces de manejar muy bien estos cambios, después las ecuaciones que nos van a quedar van a ser muy sencillas. Vamos a ver varios ejemplos. En el primer ejemplo que vamos a ver dentro de este caso 2, resolvemos la ecuación 3 elevado a x más 3 elevado a x más 2 igual a 90. Tenemos una suma de dos potencias con la misma base, con lo cual elegimos t 3 elevado a x. Ahora vamos a ver cómo expresar 3 elevado a x más 2 en función de t. Como tenemos una suma, esto se transforma en una multiplicación de las potencias 3 elevado a x y 3 elevado a 2. 3 elevado a 2 es 9, 3 elevado a x es t, con lo cual quedaría 9t. Con lo cual, al hacer el cambio de variable, nos quedaría t, que corresponde a 3 elevado a x, más 9t, que corresponde a 3 elevado a x cuadrado, igual a 90. Y si os fijáis, nos queda una ecuación muy sencilla de primer grado. T más 9t es 10t, dividimos 90 entre 10, nos queda que t es igual a 9, y siempre que hacíamos un cambio de variable, ese cambio hay que deshacerlo. Como t es 3 elevado a x, pues nos queda esta expresión. Expresamos 9 como potencia de 3, que es 3 al cuadrado. Como tenemos la misma base, los exponentes han de ser iguales, con lo cual la solución es x igual a 2. En el siguiente ejemplo resolvemos 2 elevado a 2x menos 5 por 2 elevado a x más 4 igual a 0. De nuevo aparecen varias potencias con la misma base. Elegimos en este caso t igual a 2 elevado a x. Y vamos a intentar expresar 2 elevado a x en función de t. Como tenemos una multiplicación, lo expresamos como una potencia 2 elevado a x elevado a 2, es decir, t cuadrado. Hacemos el cambio de variable y nos quedaría t cuadrado menos 5t más 4 igual a 0. Resolvemos la ecuación de segundo grado completa y obtenemos dos soluciones, 4 y 1. Deshacemos el cambio, como t es 2 elevado a x, nos quedaría 2 elevado a x igual a 4 y 2 elevado a x igual a 1. 4 es 2 al cuadrado, con lo cual de aquí sacamos la solución x igual a 2. Y 1 es una potencia de 2, es la potencia 2 elevado a 0, con lo cual igualamos x a 0 y obtenemos la segunda de la solución. Para finalizar este caso 2 veamos un tercer ejemplo. 3 elevado a x más 1 partido de 3 elevado a x más 1 igual a 28 novenos. De nuevo tenemos dos potencias con la misma base, 3, y elegimos t 3 elevado a x. 3 elevado a x más 1, como tenemos una suma, lo transformamos en una multiplicación de 3 elevado a x y de 3 elevado a 1, con lo cual quedaría 3t. Hacemos el cambio de variable y nos quedaría la ecuación t más 1 partido de 3t igual a 28 novenos. Con lo cual tenemos una ecuación con t en el denominador. Calculamos el mínimo con un múltiplo, que de 3t y 9 es 9t, y ajustamos los numeradores. 9t multiplicaría a t, que quedaría en 9t cuadrado, aquí le faltaría un 3 que iría aquí, y aquí le faltaría la t que acompañaría al 28. Pasamos el 28 al primer miembro y resolvemos la ecuación de segundo grado completa en t, dando como soluciones 3 y 1 noveno. Deshacemos el cambio de variable, con lo cual 3 elevado a x sería igual a 3, como 3 es 3 elevado a 1, x sería igual a 1. Y con un noveno nos quedaría que 3 elevado a x sería igual a un noveno. El 9 es una potencia de 3, evidentemente que es t cuadrado, y 1 partido de t cuadrado es 3 elevado a menos 2, con lo cual x sería igual
a menos 2. En el tercer y último caso, veremos aquellas ecuaciones exponenciales que son suma y resta de potencias con distinta base, aunque deberíamos añadir una condición, y es que las bases mayores tendrían que poder expresarse como potencia de la base más pequeña. Volveremos a utilizar el procedimiento de cambio de variable, en este caso elegiremos t como la base más pequeña elevado a 2x. De nuevo utilizaremos las propiedades de potencias que hemos visto en el caso 2 y también vamos a hacer un previo para intentar agilizar, ¿vale?, el cambio de variable que tenéis que utilizar. Vamos a suponer que la base más pequeña que aparece es 2. En ese caso elegiremos t como 2 elevado a x. Bueno, pues vamos a ver cómo relacionar otras potencias con t. Vamos a suponer que aparece 4 elevado a x. Tenemos que relacionarlo con 2. 4 es 2 al cuadrado, pero a nosotros nos interesa que aparezca t, que es 2 elevado a x. Podemos intercambiar estos dos exponentes y nos quedaría t cuadrado. Si tenemos 8 elevado a x, 8 es una potencia de 2, es 2 al cubo, y de nuevo nos interesa que aparezca 2 elevado a x. Intercambiamos el 3 y la x y nos quedaría t al cubo. 4 elevado a x más 2. Como tenemos una suma, transformamos en un producto de 4 elevado a x y 4 al cuadrado. 4 al cuadrado es 16 y 4 elevado a x, lo hemos visto en el apartado A, sería t cuadrado, con lo cual tendríamos 16t cuadrado. Y para finalizar, 4 elevado a x menos 1. Tenemos una resta, con lo cual pasaríamos a tener un cociente donde en el numerador aparecería 4 elevado a x y en el denominador aparecería 4 elevado a 1, que es 4. Como 4 elevado a x, de nuevo hemos visto en el apartado A que es t cuadrado, nos quedaría t cuadrado partido de 4. Para finalizar, veremos un único ejemplo dentro de este caso 3. En él vamos a resolver la ecuación 4 elevado a x menos 1 menos 5 por 2 elevado a x menos 2 más 1 igual a 0. Si os fijáis, tenemos una suma y resta en la cual aparecen potencias que no tienen la misma base. Y la mayor, 4, está relacionada con la más pequeña, 2. Con lo cual, como hemos indicado con anterioridad, elegiremos t como 2 elevado a x. 4 elevado a x menos 1, como hay una resta, lo transformamos en una división, donde en el numerador aparece 4 elevado a x, que es t cuadrado, como hemos visto en el previo anterior, y en el denominador aparecería 4, con lo cual nos quedaría t cuadrado partido de 4. Y en 2 elevado a x menos 2, de nuevo tenemos una resta, lo transformamos en una división, donde en el numerador aparece 2 elevado a x, en el denominador 2 elevado al cuadrado, con lo cual nos quedaría t partido de 4. Sustituimos, nos queda una ecuación con denominadores, multiplicamos por 4, t cuadrado menos 5t más 4 igual a 0. Resolvemos esta ecuación de segundo grado completa en t. No voy a indicar los pasos porque es la misma que aparece en el ejemplo 4 de este vídeo. Y nos da como soluciones en t 4 y 1. Deshacemos el cambio de variable, con lo cual nos quedaría 2 elevado a x igual a 4, 2 elevado a x igual a 1. Como 4 es 2 al cuadrado, nos queda la solución x igual a 2. Y como 1 es 2 elevado a 0, nos queda la solución x igual a 0. Bueno, pues espero que este vídeo, el de mayor duración de todos los que hemos visto hasta ahora, os pueda servir para resolver con éxito las ecuaciones exponenciales. Ecuaciones que habéis visto que en el caso 1 no tienen mucha dificultad y en el caso 2 y en el caso 3 la dificultad estriba en que sepáis aplicar bien el cambio de variable, para lo cual son importantes, muy importantes, los previos que hemos visto en los casos 2 y 3. Ojalá esto sirva de complemento a lo explicado en clase y de nuevo muchas gracias por vuestra atención. Nos vemos en el siguiente vídeo.